atención que va a empezar la clasificación del Gran Premio de Hungría. Seguro que Magic... ¡Uy! Pero si están todos los pilotos escuchando a Vettel, ¿qué le estará diciendo? ¡Ah! Es que Vettel está anunciando su retirada, que al final de esta temporada se irá de la Fórmula 1. Que Russell se está escaqueando para poder hacer la pole mientras el resto escuchan a Vettel. Y míralo, qué poca vergüenza que tiene. Se ha adelantado a todos y ha hecho la pole. Mañana saldrá primero. Y mientras el resto de pilotos terminan la clasificación, ¿pero dónde está Verstappen y Checo? ¡Ay, míralos, pobrecillos, que todavía siguen llorando por la despedida de Vettel! Se me rompe el corazón. Así que mañana saldrán muy atrás. Y cuidado, menudo charco están formando con sus lágrimas. Las lágrimas han llegado a sus motores y lo han roto, así que tendrán que cambiar motor. Pero no pasa nada porque se lo cambia Magic Alonso. ¡Qué grande eres, Magic! En fin, hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora. Todos los coches se han colocado en la parrilla y esto va a empezar. 3, 2, 1. ¡Arranca la carrera! ¡Atención! Cuidado que Magic y Ocon están luchando en la pista épicamente para ver quién adelanta a quién. Y no puede ser, Ricciardo aprovecha la lucha de los dos de Alpine y les adelanta. Menuda desgracia. Menos mal que el año que viene Magic estará en Aston Martin. Y mientras vemos como Russell está intentando que Leclerc no le adelante, pero no lo consigue. Leclerc se pone en cabeza. ¡Ah, mira! Tsunoda, en honor a Vettel, se pone a hacer unos cuantos de trompos. ¡Wow! Con el motor que le ha puesto Magic Alonso a Verstappen está adelantando a todos. Y encima está haciendo las paradas en boxes en el mejor momento y todo perfecto. Gracias a todo esto consigue adelantar a casi todos. ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! Es que el equipo Red Bull ha contratado a Albert Einstein, una de las personas más inteligentes de toda la historia, para que tome las decisiones de equipo. Y atención que las lágrimas de la clasificación de Verstappen y Checo se están evaporando y están formando una pequeña lluvia. Con esta mini lluvia los neumáticos de Magic no consiguen coger temperatura y se convierten en hielo. Menuda desgracia. Y bueno, vemos mientras como Verstappen adelanta a Leclerc y se pone en cabeza. Pero Verstappen piensa que esta carrera está siendo demasiado fácil, así que decide hacer unos cuantos de trompos. Pero míralo, está tan tranquilo el tío que se echa una siestecita para dejar que Leclerc le adelante. Y mientras se vuelve a montar en el coche con toda la calma, vemos como Checo para a Russell para que no le adelante. Así que después de todo esto, Verstappen vuelve a adelantar a Leclerc. Menuda cara que se le está quedando al jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Atención que Carlos entra en boxes y no, los mecánicos de Ferrari están bailando la danza de la lluvia para ver si llueve y recuperan las posiciones perdidas. Mattia Binotto no sabe dónde meterse. Y es que encima desde Ferrari le han colocado a los coches dos rocas gigantes y así van mucho más lentos. La verdad que no me lo explico. La cara de Mattia es un poema. Y para colmo, Russell adelanta a Leclerc perdiendo el podio. Y Mattia Binotto se va corriendo, ¿pero a dónde va? ¡Ah! Es que se está cagando solo de pensar la repercusión que va a tener todo esto en Ferrari. Y mientras vemos como Hamilton se acerca poquito a poco a su compañero de equipo para adelantarle. ¡Y no! ¡Qué tramposo! ¡Ah, no! Ha sido un adelantamiento limpio gracias al berrufo. Por fin Hamilton deja de hacer trampas. Y bueno, antes de que acabe la carrera, giremos el mega ruletón y... ¡wow! Toca la pista inclinada. Así que toda la pista se inclina creando un tobogán gigante. Y mira como Alonso tenía los neumáticos de hielo, desliza mejor que ninguno y gana la carrera. ¡Qué grande eres, Magic! Y atención que vemos a Stroll tomándole medidas a Alonso para hacerle el mono del Aston Martin del año que viene. Pero bueno, antes de ir al podio de los ganadores, vamos al podio inverso, donde están los tres últimos de la carrera. Y ahora sí, aquí están los ganadores ya preparados para irse de vacaciones por el parón veraniego. Y Alonso en cabeza. ¡Qué grande eres, Magic! Seguro que ganas este mundial.